Hola a todos. Al elegir un QX50 usado, asegúrese de comprobar si su carrocería ha sufrido corrosión. La pintura está débil y ya en el segundo o tercer año aparecen astillas en la carrocería. Sin embargo, la propia plancha resiste de forma fiable entornos agresivos y no se oxida durante mucho tiempo. Aunque recomendamos tratar rápidamente la pintura dañada con agentes protectores. Además de los productos químicos especiales, los propietarios suelen cubrir algunos elementos de la carrocería y los faros con una película protectora. Al mismo tiempo, no es superfluo tratar las partes cromadas de la carrocería. Rápidamente se vuelven turbias y se hinchan debido a los productos químicos de la carretera. Se debe prestar especial atención a la puerta trasera, que se corroe más rápidamente que otros elementos de la carrocería. El parabrisas tampoco es duradero. Después de 1 o 2 años de uso intensivo se desgasta notablemente. Por cierto, no tiene sentido comprar una pieza de marca, ya que las contrapartes chinas son mucho más potentes y mucho más baratas. En invierno, las manijas de las puertas se congelan después del lavado. A menudo, ni siquiera un lubricante especial ayuda. En vehículos con mucho kilometraje, verifique la funcionalidad del sistema de entrada sin llave, así como del limpiaparabrisas y la bocina. Debido a la entrada de humedad y suciedad en estas piezas, la electrónica comienza a funcionar mal. Algunos propietarios de Date se quejan de que los botones del volante no funcionan debido al cableado deshilachado. Además, se limpia el trenzado del volante. Su tapizado de cuero es muy delicado y fino. Y los asientos de cuero de los crossovers desgastados pierden su brillo original y el material de la palanca de cambios del modo de transmisión automática se desgasta. Pero los motores del Infiniti QX50 se distinguen por una salud y una longevidad envidiables. Aunque, en general, un crossover usado tendrá un 6 de 2,5 litros debajo del capó. La modificación con un V6 de 3,7 litros es extremadamente rara, principalmente en el último X o en el primer QX50. El mecanismo de distribución de gas de los motores es accionado por una cadena de metal que después de 150-180.000 kilómetros, aunque no en masa, puede estirarse. Un defecto se puede determinar por la aparición de notas metálicas y golpes metálicos en el sonido del motor. Además, a medida que avanza el mal funcionamiento, aumentarán los sonidos extraños en el motor y cuando comienzan los problemas con el arranque en frío y la pérdida de potencia, es necesario acudir rápidamente a un centro de servicio. Lo cual es un orden de magnitud más económico que reparar el motor después de que la cadena haya saltado varios dientes. Recuerde, la unidad de potencia teme sobrecalentarse. Por lo tanto, recomendamos limpiar los radiadores del motor y del aire acondicionado cada 1 o 2 años. Por cierto, el radiador comienza a tener fugas ya en el 5.º año. Se puede sustituir por uno no original. Por ejemplo, un radiador de fabricación china tiene una vida útil no menor que uno nativo, pero cuesta mucho menos. Al elegir un QX50 usado, el diagnóstico del motor es de vital importancia para, al mismo tiempo, determinar el grado de destrucción de los convertidores utilizando señales de los sensores de oxígeno superior e inferior. Hay 4 de ellos en el motor. Un par de superiores conectados al colector de escape y 2 catalizadores instalados en la parte inferior del sistema de escape que queman lo que no se quemó arriba. Estos últimos duran más de 230.000 kilómetros, pero los delanteros se queman mucho antes. Pero no es solo eso. Cuando se destruyen, las virutas de cerámica son absorbidas nuevamente por el motor, rayando el orificio del cilindro como si fuera papel de lija. Por lo tanto, para evitar costosas reparaciones del motor, los convertidores deben cambiarse ante los primeros signos de desgaste. El funcionamiento de una transmisión automática de 7 velocidades también puede sufrir periódicamente fallos de funcionamiento debido al fallo de alguna unidad electrónica o sensor. Aunque la caja de cambios Hatco en sí se considera bastante fiable y duradera, su vida útil es de unos 350.000 kilómetros y con un uso adecuado incluso más. En las transmisiones automáticas, el aceite de la transmisión debe actualizarse cada 60-100.000 kilómetros, dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Si se respetan los intervalos de servicio y se tienen los cuidados adecuados, la caja puede durar mucho tiempo. Son frecuentes los casos en los que se regaló una automática a cambio de capital después de recorrer 500.000 kilómetros. Pero al mismo tiempo, nadie es inmune al hecho de que pueda ocurrir una avería inesperada en un QX50 nuevo. Pero con la transmisión 4X4 prácticamente no hay problemas. Es cierto, siempre que cada 40.000-60.000 kilómetros se remueve el aceite del embrague controlado electrónicamente, que conecta las ruedas delanteras cuando las traseras patinan. En cuanto al manejo, el Infiniti QX50 tiene hábitos pronunciados de tracción trasera. La mayor parte del par se suministra a las ruedas traseras. La unidad principal de la transmisión de tracción total, el embrague multidisco, es generalmente fiable.
pero debes evitar resbalarte en la nieve o fuera de la carretera. Sin embargo, no todos los propietarios harán todo lo posible con un Fenix así. Después de todo, la distancia al suelo aquí es menor que la de las VAZ nacionales. Por cierto, este es un inconveniente importante del automóvil que no se adapta a muchos propietarios de QX50. Por eso, muchos de ellos instalan espaciadores especiales que aumentan la distancia al suelo y neumáticos con un perfil más alto. Pero la configuración de la suspensión se adaptará a casi cualquier conductor, tanto al conductor como al sibarita. El crossover combina una excelente calidad de marcha y un manejo emocionante. Además, el chasis se caracteriza por una considerable durabilidad. Las únicas piezas que se venden más rápido que otras son los puntales estabilizadores y los cojinetes de puntal económicos. Incluso los cojinetes de las ruedas tienen una duración garantizada de 80 a 120.000 kilómetros. Es cierto que al mismo tiempo cambian el conjunto con el buje. Y es mejor instalar una pieza original. Durará mucho más que la no original. Verificado. Pero las pastillas de freno se desgastan muy rápidamente. Además, los traseros sirven notablemente menos que los delanteros. Y los discos tampoco son muy duraderos. Los equipos eléctricos son generalmente fiables, aunque tampoco están exentos de defectos. En los QX50 usados, el servo del cierre centralizado puede funcionar mal, el ventilador del calentador puede fallar y el sistema de audio estándar se niega periódicamente a leer CD. El sistema de entrada sin llave es caprichoso y el sensor de lluvia no funciona correctamente. Sin embargo, un Infiniti QX50 usado es una buena opción para comprar. Después de todo, prácticamente no existen puntos débiles. Naturalmente, la versión posterior al rediseño del crossover, que ya se ha librado de la mayoría de los problemas congénitos, parece más ventajosa. Y no descuide el diagnóstico. El automóvil está repleto de componentes electrónicos complejos que comienzan a deteriorarse con el tiempo. Si tiene o tuvo un modelo de este tipo, comparta información sobre qué y cómo se rompe en los comentarios.